todos. Continuamos aquí en este Vivo las Rock Bandas y Cultura Rock, día 2 de festival, un día que está cargado de jornadas académicas, un día que está cargado de mucho conocimiento. Empezamos hablando de derechos de autor, luego continuamos hablando de metal y movilización social, y a continuación hablaremos de rock nacional y movilización social. Hoy, un mes de paro nacional también. Santiago, que me acompaña esta tarde. Santiago, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Compañero, buenas tardes, un saludo para vos y para toda la gente que está conectada con las jornadas académicas de Ibora al Rock. Feliz de estar aquí de nuevo para charlar un rato sobre música y, como decís vos, justo a un mes del inicio de las protestas sociales, de las movilizaciones en el país. Sí, muy bien, y por eso estamos aquí, porque estos espacios, yo estoy seguro que también tienen que ser espacios de expresión, de pensamiento, espacios también para generar desde ahí, como lo veíamos ayer, muchísima gente ya está hablando de todo esto que ocurre. También ayer teníamos en las preguntas, Santiago, que qué se esperaba de todo este caos que surgiera con Daniel en la conferencia anterior, pero la de ayer. Y hablaban de que se esperaba pues que toda la música también explotara alrededor del caos. Hoy, por ejemplo, Belandia sacó, Santiago, un tema diciendo que ya vamos un mes, una cosa muy interesante. Entonces, Sí. es cómo se mueve el arte, cómo se mueve la cultura alrededor de todos estos temas. Voy a abrirte con los textos que tengo aquí para contarles desde la guerra de Vietnam, pasando por las dictaduras latinoamericanas y llegando al actual contexto sociopolítico de Colombia y el mundo. El rock siempre ha encontrado formas subrepticias. Siempre ha encontrado formas subrepticias y explícitas para acompañar los movimientos sociales. Santiago Arango Naranjo, me acompaña aquí, realizador de Radiónica, director de Agalaú, coordinador del Centro de Documentación Musical El Jordán, nos acompañará en este espacio. Y después de que terminemos con Santiago, nos venimos para acá, para el Instituto de Cultura, donde daremos inauguración a la exposición que nos atañe en este Vivo al Rock, que será la primera exposición de este año en el Instituto de Cultura, que se llamará Sonora Máquina Delirante, aquí en el Salón de Exposiciones del Instituto de Cultura. Santiago, bienvenido y muchas gracias por estar, y te dejo con tu espacio. Gracias, compañero, y gracias a todo el equipo del Viboral Rock, al Instituto de Cultura del Carmen de Viboral también, por esta invitación para seguir conversando, para seguir charlando, para seguir proponiendo reflexión desde la música. Esta conversación es muy importante, Walter, y todos los que están conectados por lo que está pasando en el país. Hemos visto a la gente salir a marchar, hemos visto a la gente movilizarse, hemos visto a los artistas. Nosotros en una edición pasada de Oral Rock hablamos de canciones de guerra, paz y reconciliación. Y esas canciones de guerra, paz y reconciliación recogen mucho del sentir de la gente respecto al paramilitarismo, respecto a la guerrilla, respecto también al Estado, respecto a los grupos de limpieza. Y esas canciones han sido claves porque han representado un sentir social. Es una traducción de los músicos de lo que está pasando. Estamos a un mes, estamos justo a un mes del inicio de esas marchas. El 28 de abril empezó esta movilización nacional en Colombia, tristemente con muchas personas fallecidas, tristemente con muchos enfrentamientos entre la sociedad civil y la fuerza pública, la policía, el SMAT, y eso pues no es sano para nadie en este país. Nosotros tenemos el reto y la misión desde la música de propiciar otros canales de encuentro, otros canales de diálogo. Aquí, en la presentación que hizo Walter, teníamos la intención de hacer un recorrido sonoro. Vamos a tener la dificultad de hacer el recorrido sonoro por los temas de derechos de autor. Facebook tumba las transmisiones por el tema de derechos de autor cuando uno empieza a pasar las canciones. Entonces vamos a tener algunos ejemplos, pero tenemos voces de músicos, tenemos videos también, tenemos imágenes. Ahí, si me ayudas de nuevo con esas imágenes, Walter, que nos hablan de las movilizaciones en el país. Esas son imágenes captadas por Johan Valencia en Medellín, y son imágenes que nos llevan a pensar en algo. Los historiadores por allá hasta 2019 decían que Colombia no era un país de marchas,
que Colombia no era un país de marchas, que lo que se movilizaba acá no desacomodaba a los presidentes como sí en otros países, como en Chile, en Ecuador, vimos lo que pasó en Chile, que incluso pues con la movilización, con ese estallido social de un modelo que era el modelo exitoso en Latinoamérica, el modelo en el que se fijaban todos los países a la hora de ver cómo aplicaban el ejercicio de la seguridad social, los contratos laborales, en fin, pues había realmente un inconformismo social muy grande ahí. Ahí vemos a los jóvenes que han sido protagonistas en estas marchas y también son protagonistas porque han cambiado, yo creo, esa premisa que decían los historiadores hasta 2019 en el país, y es que aquí Colombia no es un país de marchas. Hoy podemos decir que Colombia es un país de marchas, es decir, nosotros, el CINEP calcula que desde 1970 a la fecha se han realizado más de 25.000 marchas en Colombia. El presidente Alfonso López, en el periodo 1934-1936 legalizó, 34 al 46, legalizó el derecho a la huelga, que antes no existía, pero ya se habían realizado algunas marchas contra, por ejemplo, Rafael Reyes, por allá en 1909, estoy hablando del contexto nuestro. Hay que recordar que las movilizaciones también están muy ancladas al reclamo del cumplimiento de los derechos, de las necesidades básicas de las personas. El movimiento obrero ha jugado un rol fundamental en las movilizaciones en todo el mundo y, claro, también el movimiento estudiantil. Entonces, desde 1909, digamos, por ejemplo, esa es una marcha que se hizo, que a partir de ahí se declaró un estado de sitio. Ayer referenciábamos un libro que era La masacre de las bananeras y el arte cómo documenta los procesos históricos, y el libro de Álvaro Cepeda Zamudio, y cómo la movilización, la insatisfacción de los trabajadores que trabajaban en el Magdalena, que fueron a decir, hey, necesitamos que nos mejoren los derechos, pues tristemente eso desencadenó en una masacre que conocemos ese episodio histórico como la masacre de las bananeras. Es otra movilización muy importante, e incluso para que empecemos a conectar, hay una canción de las 1200 almas que se llama Fosa en el Platanal. Esa fosa en el Platanal alude directamente a las plantaciones de plátano y a ese episodio histórico de la masacre de las bananeras. El video aparece una gente que es, como aparecen cuerpos tirados en el río o en campo abierto, aparece una persona al lado de unas plataneras tapándose la nariz. Y digamos que ahí empezamos a tejer ese relato y esa conexión de los momentos históricos con la música y con el rock. Hay una marcha importante también que se hizo, y de esto hay canciones de múltiples artistas que han hablado del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que representó el Bogotazo, pero también Débora Arango. Ayer hablábamos también como Débora Arango retrató ese momento. Y otros artistas han reflejado eso, incluso han hecho símil entre la muerte de Jaime Garzón y también lo que pasó antes con Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán llamó a una marcha que la llamó la Marcha del Silencio. Recordemos que en Colombia el bipartidismo por allá en los 50 fue muy crudo. La gente básicamente, es un poco lo que pasa hoy con las fronteras invisibles, que la gente para pasar de un lado a otro pues no puede ir si es de este barrio y va al otro barrio porque le dicen usted no es de este barrio, y hay gente que lastimosamente la han asesinado por eso. En aquel entonces la gente tenía que cargar un carnet que lo acreditaba como liberal o como conservador. Hay una historia de un señor llamado Honorio Cano que, por ejemplo, suscitó un relato literario que se llama Gaita a morir por inanición y amor. Es una historia verídica en el marco precisamente de esa guerra bipartidista y la época de la violencia que muchos llaman, y resulta que ese señor era de un partido político, tuvo un trope en el Parque del Pueblo, lo asesinaron, tenía una perra, la perra, esa es una historia real, tenía una perra, la perra, cuando iban a socorrer al personaje Honorio, la perra no dejaba que nadie se le acercara y sacaba los dientes, en fin, la tuvieron que ahuyentar a pedradas. La perra fue y se metió debajo de la cama de Honorio Cano y nunca volvió a salir.
nada, le llevaban comida, una hermana de Honorio se metía debajo de la cama y la peinaba y la perra se murió de inanición. Y la perra se murió de inanición y a partir también precisamente de la muerte en aquel entonces de esa persona en esa época de la violencia. Todos recordamos una marcha también que fue clave, una marcha que fue en el año 2008, bueno, antes en 1977 hubo un paro cívico que había sido hasta la época, digamos en aquel entonces, el movimiento más importante y que además ese paro cívico es clave porque ahora, escuchando a Daniel, pues Daniel referenciaba a los Yetis con canciones que reflexionan sobre el contexto sociopolítico. Hablábamos también de Gonzalo Arango y la relación del nadaísmo con el rock en aquel entonces, el grupo Génesis que también reflexionaba sobre el contexto social, aunque hay que recordar que gran parte de ese rock que se hacía, pues traducían las letras y, y sacaban una versión en castellano, a veces digamos que eran divertidas. Hay una canción de los Yetis que habla también de la guerra atómica, un poco el nombre del libro de Diego Londoño, gran amigo, periodista, compañero. Es Los Yetis, una bomba atómica o go-go, porque la banda hacía una reflexión también sobre el movimiento antinuclear y recordemos que el movimiento de la paz viene de un símbolo que se fue deconstruyendo, pero que venía del movimiento antinuclear también, que tiene que ver con las movilizaciones también de la época y donde los músicos en la década de los 60, que fue tan importante, donde Bob Dylan, Joan Baez, donde el mismo Leonard Cohen, en fin, una cantidad de artistas, pues reflexionaron sobre ese tema. Eso es clave también porque nos conecta con un evento que ya vamos a mencionar, que es clave. Hablaba de esa marcha del 2008, que yo pensaba hoy, ustedes quizás vieron los grafitis uno que borró el ejército en la avenida 80, que decía nos están matando, y lo cambiaron, la gente pasó el ejército, lo borró y la gente volvió y lo pintó y decía nos están matando y ahora dice el pueblo no se rinde carajo. Y hay un colectivo de artistas grafiteros de diferentes lugares de la ciudad y menciono esto porque acaba de salir una canción de un colectivo de hip hop también, me la mandó David Medina, la voy a mirar aquí para recordar el nombre. Bueno, es una canción que acaba de ser publicada y es importante también porque en este momento histórico, además del rock, uno encuentra que el rock se ha entrelazado con la música electrónica, con el pop, con el bullerengue, es decir, los artistas en general han salido, el teatro, si ustedes se dan cuenta, hace poquito se hizo una charla donde estaba Rubén Cosme en algún momento, como se llamó, de Café Tacuba, estuvo Andrea Echeverry, Fabio Rubiano del Teatro Petro, era el moderador, y eso es clave porque precisamente está movilizando no solo al parche del rock, y yo creo que es importante también en esta charla dimensionar eso, que es mucha gente la que está tocada y es un sentir ciudadano muy importante de lo que nos está atravesando, de las condiciones sociales, laborales, también de la degradación del planeta, de la extinción de los animales, etcétera. Eso es clave también tenerlo en cuenta y vuelvo a los muros que borraron y a esos parches, porque no sé si recuerdan, Frankie Muerto reflexionó mucho, hay una canción de Frankie Muerto que se llama Extraños en este país, nos estamos quedando solos, y esa canción nace un poco de eso que decía la gente de los buenos somos más. ¿Recuerdan esa marcha masiva que además pues se la echó al bolsillo como si fuera de él, como si no fuera el sentir ciudadano? En ese entonces el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, y habla un poco de la división y de lo clasista que sigue siendo este país, de lo godo que sigue siendo este país. Hace poquito en el Poblado una gente tapó un mural que lo habían hecho unos artistas también de la ciudad. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ese mural en ese sector de la ciudad pudo ser cualquier otro sector, pero entonces, pues, ¿cuáles son los buenos? O sea, ¿quiénes son los buenos acá en este momento? Yo creo que lo que está pasando hoy no lo podemos desconectar de lo que ha pasado históricamente del país y lo que pasó en aquel entonces, que fue esa marcha de, contra las FARC,
que fue en el año 2008. Este contexto es muy importante, mira que ahí vamos hilando un poco esa conversación entre la música. En esa marcha, justo un año después fue esta marcha de las FARC, y Andrea Echeverry con Aterciopelados sacaron una canción que es tenaz, porque el que en ese entonces, en un gobierno que prometía una seguridad democrática, que si se pensaba diferente a ellos, entonces se era guerrillero o se era de izquierda, ellos sacan una canción que se llama Canción Protesta, y dicen, y básicamente la canción lo que dice es, recoge ese sentir de, si uno no estaba de acuerdo con esos planteamientos, con esa línea de gobierno, una seguridad democrática, entonces la gente era izquierdosa, o era guerrillera, o era etcétera, y esa canción plantea esa reflexión en aquel entonces. Salió en el 2007, el disco, en el 2008 se hace la marcha, y la gente sale a decir, los buenos somos más, entonces miren cómo eso también representa ese trazado del momento histórico. Esa canción es, creo, muy importante en ese sentido. Muchas otras marchas y manifestaciones se han hecho, por supuesto el paro agrario, que fue muy importante, y el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho unos relatos donde hay unas canciones que están en San Cloud, los invito para los que son inquietos por eso, y ahí hay agrupaciones desde el rock hasta agrupaciones que hacen música del Pacífico, hay hip hop, hay cantadoras, hablando de todo tipo de sucesos en el país. Hay una canción que se hizo muy popular en Bogotá, que tiene que ver también con esa época del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y es Los Falsos Positivos. Es de Killcrops, esa canción se volvió referencial porque es de frente, pues dice falsos positivos, y hace toda una reflexión, y recordemos las cifras que se revelaron hace poco de los 6.402 falsos positivos, si no me falla la memoria, esa es la cifra exacta que creo, la hemos visto, incluso hay murales en muchos lugares del país con esa cifra. En fin, hay muchas movilizaciones, y siempre ha estado presente ahí el rock and roll. Hay dos artículos que son claves en la movilización social que nos atraviesa hoy y que atraviesa el rock desde una mirada artística, desde una relación y un puente para proponer otras perspectivas del mundo, del universo. El primero es el artículo 11, que es un artículo que siempre, hoy a un mes del comienzo del paro, siempre lo deberíamos tener en la cabeza: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y eso está en la Constitución Política de Colombia. No puede ser que un artista gráfico en estos días, un artista gráfico que ha ilustrado algunas manifestaciones en el país, pues que lo amenacen porque coge e ilustre a unos raperos como los Alcohólicos y le digan siga molestando y verá que vas a ver lo que es bueno. Eso, digamos, que llama mucho la atención. Ese artículo creo que lo deberíamos repetir como un mantra, y también nos lleva a canciones que retratan momentos importantes para nosotros, que por ejemplo agrupaciones como Nadie lo trataron, que lo llevaron a discos muy importantes, canciones como A Punto de Vomitar, por ejemplo, canciones que reflexionan sobre las megaindustrias, cómo explotan el medio ambiente y cómo todo eso pues va afectando la calidad de vida de las personas, que es lo que va llevando a la gente a que salga a movilizarse y a reclamar precisamente. El otro artículo que quiero traer de la Constitución Política de Colombia es el artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Eso hay que decirlo, es un derecho constitucional movilizarse. Nosotros tenemos que saber eso. A nosotros nos falta mucho estudiar la Constitución política. Yo, por supuesto, no soy abogado, pero digo, nos hace falta porque es reconocer nuestros derechos. Hay una canción que seguramente ustedes recuerdan mucho, que es de Poligamia, que es Mi Generación, que habla de la toma del Palacio de Justicia, que habla también de la Constitución Política del país, cuándo se escribió, y es una canción que lo que hace es hacer una crónica sonora
de este momento histórico. Esa canción referencia también a esa constitución para seguirlo conectando con lo que estamos charlando hoy. Quiero que veamos un video de Eurovisión, de lo que estamos atravesando, para que sigamos conversando sobre el rock y las movilizaciones sociales, y para que nos centremos en los años 60 también, que han sido tan claves. Entonces veamos que es un contexto, y también, además porque es clave, también cómo nos están viendo desde afuera y cómo los artistas se están manifestando hoy. Entonces miremos. Dos mundos opuestos tras la misma bandera. Colombia ha cumplido este viernes un mes de protestas antigubernamentales en el que ha sido el mayor estallido social de su historia reciente. Un episodio salpicado de actos de violencia callejera y de casos de abusos y represión policial que ha dejado casi medio centenar de muertos, más de 2.000 heridos y 129 desaparecidos. Semana tras semana, con la pandemia como telón de fondo, marchas multitudinarias han recorrido las calles de las principales ciudades del país, pidiendo primero la retirada de la polémica reforma fiscal impulsada por el gobierno de Iván Duque, que no tardó en ceder en este punto. Le da una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso. Pero las protestas no terminaron ahí. Los manifestantes pidieron después la retirada de la reforma de la salud, que terminó rechazando el Congreso, y finalmente exigieron cambios profundos en un modelo de sociedad que consideran injusto e insolidario. El grito desesperado de una juventud que se siente abandonada a su suerte en medio de una triple crisis sanitaria, económica y educativa resonó con fuerza en toda Colombia. Los reportes de abusos por parte de las fuerzas del orden conmocionaron a la comunidad internacional. Hemos presenciado un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, disparos, uso de munición real, palizas a los manifestantes y detenciones. Aunque cedió en algunos aspectos, el Ejecutivo conservador se mantuvo firme en su actitud frente al movimiento antigubernamental, al que relaciona con la guerrilla y el narcotráfico. Ahí estamos viendo esas imágenes de este contexto histórico en el país, y miren, por ejemplo, lo que pasa a partir de ese anuncio del retiro de la reforma tributaria, que tiene que ver inmediatamente la gente en el ejercicio de producir contenidos hoy, en ese nuevo rol prosumidor, crea una playlist en Spotify, y la canción que abre esa playlist en Spotify es Dinero, de Pestes. Es decir, la gente inmediatamente asocia el rock y asocia los momentos históricos y los episodios, no solo desde la construcción de las canciones, sino que también va y revisa esos textos, esos relatos que históricamente se han construido y que aquí lo traen a una playlist, que también son importantes las playlists en esa lógica de permitir agrupar una mirada a través de las canciones. Hay playlists sobre la violencia, hay playlists sobre el medio ambiente, pero aquí esto es a partir del retiro de la reforma tributaria, que es un tema muy importante. Bien, hablemos ahora de esa década de los 60 que fue tan importante, una nueva generación. Estados Unidos se vio muy beneficiado después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que Estados Unidos, la guerra no se peleó en los Estados Unidos, la guerra se peleó en Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó empeñada. Alemania tenía el reto de reconstruir a Europa, es decir, imagínense lo que eso significa. Y pues los Estados Unidos fue un país que no vio afectado su territorio, y fue un país que ayudó a Europa, a muchos países, para recuperarse después de la crisis de la guerra. Eso es muy importante decirlo, porque llega una nueva generación, llega más consumo, llegan los medios de comunicación masivos, llega la industria discográfica que se acelera. Y llega un momento que es la década de los 60, cuando llega el hipismo también, y cuando hay un momento clave, el reclamo de los derechos, pero además también las movilizaciones antinucleares, y que ahí están los hippies
que empiezan a crear unas comunas, de ahí viene también un poco el concepto de comuna, esa gente que se organizaba, que renuncia, además porque era una generación que lo tenía todo en los Estados Unidos, y lo que dicen es, hay una discusión con los padres, ellos discutían algo que llamaron la deuda, y la deuda es algo que está vigente. La deuda consiste en, yo no le quiero deber nada a usted, papá, ni le quiero deber nada a mamá, porque entonces usted todo lo que me está dando, yo me estoy empeñando con usted. Usted entonces me da la vivienda, usted me da la educación, y después va a esperar que yo siga unos parámetros y unos cánones establecidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Déjeme a mí hacer mi proyecto de vida. Yo quiero hacer mi proyecto de vida. Y el hipismo, digamos que ahí esa generación tiene una ruptura muy importante con los padres de la época. Empiezan a pensar también el tema del medio ambiente, y empiezan a pensar en algo que es muy importante y que tiene que ver con la guerra de Vietnam, y ahí entran los movimientos estudiantiles que fueron claves, y es clave ese movimiento estudiantil además porque en aquella época en los Estados Unidos la guerra con Vietnam no había sido declarada. Al no ser declarada la guerra, la información no era secreto de Estado. Por eso ya declaran con una guerra, por eso ya declaran las guerras, y siempre pues en adelante, porque ya la información se vuelve secreto de Estado. En ese entonces no era secreto de Estado, y llegaban esa generación que se había beneficiado de esa opulencia y de ese crecimiento de los Estados Unidos, que había pasado pues unas crisis económicas y demás, pero que salió adelante, que el Estado lo que hizo fue, para salir de la crisis, sobre todo la crisis del 29, inyectar capital al país, es decir, sacó, no lo que pasó aquí en Colombia con la reforma tributaria, que era, el gobierno pretendía gravar más a la sociedad civil, sino que allá lo que hizo el gobierno fue, para salir de esta crisis nosotros tenemos que inyectar capital, generar más empleo, es decir, el Estado invirtió, no a la inversa acá, que fue lo que desató en gran medida parte de las movilizaciones sociales. Lo de Vietnam es importante porque ese episodio de Woodstock inicia con la idea de hacer un concierto para montar un estudio de grabación, y pues eso se salió de todas las proporciones. Se esperaban 70.000 personas, llegaron alrededor de 500.000 personas con un cartel increíble, Janis Joplin, Joe Cocker, The Who, y eso es muy importante porque lo que pasa allí es que la música logró catalizar un momento donde no hubo tropeles, donde la gente se desnudó, fumó hierba, pero donde dijeron, si logramos hacer esto en paz, podemos realmente crear un nuevo mundo, un nuevo escenario, y eso fue fundamental para la época. La influencia de los estudiantes fue clave, las universidades no prestaban los espacios para hacer las charlas, y pues la sociedad estadounidense y los estudiantes le decían al Estado norteamericano, hey, pero explíquenos nosotros por qué estamos en Vietnam, es decir, por qué nosotros estamos en Vietnam, qué es lo que estamos, cuál es el tropel ahí. Realmente esa era una división, digamos, la guerra de Vietnam se da también por esa ala de una Vietnam comunista y una Vietnam no comunista, y pues a partir de ahí entran los Estados Unidos a mediar para que el comunismo no se propagara, y todo eso también se va a conectar y se empieza a conectar con lo que fue la Guerra Fría en el mundo. Dice Diana Uribe, la historiadora, sobre este episodio: este festival, hablamos de Woodstock, más que una manifestación musical fue una utopía, una demostración de que la sociedad podía ser mejor, tolerante e incluyente. Los activistas vieron en este encuentro la oportunidad de darle vida a la contracultura que se daba en ese entonces. Además, Woodstock fue un manifiesto para terminar con la guerra de Vietnam, que, como todas, fue absurda e infame. A partir de ahí, nosotros hemos conocido múltiples eventos como el Live Aid, luego se hizo el Live Aid en 2005, que quería trabajar y pretendía que juntos se combatiera la pobreza mundial. Nosotros en el contexto local hemos tenido muchas experiencias, pero en el mundo está el Live Earth. Creo que las movilizaciones desde el rock han sido claves porque no solo
con lo que pasa ahora, que es el reclamo de una mejor calidad de vida, una mejor remuneración, el acceso a la salud pública y demás, sino que también el tema ambiental se ha vuelto supremamente importante. Y hay unas grandes movilizaciones al respecto. Acá nosotros tuvimos un episodio cuando Medellín, recordemos que en Medellín en el año 1991 mataron a más de 6.000 jóvenes. En aquel entonces hay un episodio importante que un poco pretendía, hay dos hitos ahí en los 80 y en los comienzos de los 90. Uno es el concierto de conciertos en un momento crítico en la capital del país. Veníamos de la guerra de la toma del Palacio de Justicia, una década donde también pues mataron a Galán. Recordemos que se desmoviliza el M-19, que después vamos a ver que participa en la constitución política del país, y se hace un concierto de conciertos en un momento que muchos historiadores han hablado como una cortina de humo para tapar un poquito lo que estaba pasando en Colombia, la guerra con el narcoestado. Y aquí se hace un concierto donde Kraken participa con los Hombres de Acero. En aquel entonces se hace un concierto, digamos que era un concierto como llamado Por la Vida en aquel entonces, y se hace toda una revista militar en la Plaza de Toros, La Macarena, y es también una relación importante de aquel hito histórico y aquella relación del rock a la hora de movilizar. Ahí la preocupación era, nos están matando a los jóvenes. Rafael González Toro, en el libro que escribió, cuenta y detalla esa historia también de la preocupación de Elkin Ramírez y de cómo, a partir de lo que representaba Kraken, pues se hace ese trabajo para sensibilizar a la sociedad civil y también pues para hacer un llamado sobre el desastre que estaba pasando con la muerte de los jóvenes en Colombia. En Bogotá participaron grupos en el concierto de conciertos como Toreros Muertos, Compañía Ilimitada, estuvo Miguel Mateos, que cantaba una canción muy bella y que tiene que ver con la dictadura argentina también, que es Solos en América, y que precisamente habla de ese momento tan rudo, tan crítico, que fue importante. Recordemos también que una banda como Virus en aquel entonces, que hacía un new wave, un synth pop, Virus pues saca un disco en una época de dictadura, un disco bailable. Fueron muy criticados por eso, pero también lo que intentaban hacer era decir, bien, salimos de una dictadura, la vida tiene que seguir. Entonces el rock siempre ha estado ahí, en México, en Argentina, en Chile, que claro, pues lo vimos con Los Prisioneros, pero también con otras bandas que incluso en su nombre como tal, había bandas como los Pinochet Kids que cantaban de frente contra el autoritarismo y la dictadura. Nosotros acá hemos tenido eventos muy importantes que han movilizado a los ciudadanos. Fértil Miseria hace muchos años hacía conciertos para recoger alimentos, para darle a la gente, recogía ropa también, lo hacía en garajes, se iba allí, hacía un parche punk y hardcoreero. Hay que recordar también un concierto muy importante que fue Recalo Paisa, que pretendía recoger también insumos para los damnificados del eje cafetero. Digamos que ahí la movilización es clave también desde el rock, con ese sentido solidario. Múltiples eventos antitaurinos se han realizado, el Scanti personal, que fue un evento importante. Hay otro clave que podemos mencionar, que fue el Antimili Sonoro, que además era clave porque se reunía, ese evento se hacía sin policía, o sea, no iba la policía, la red juvenil no pedía permisos, era el derecho a habitar el espacio público, a ejercer una ciudadanía libre, y además a también decir, yo no quiero prestar el servicio militar, yo practico mi objeción por conciencia y no quiero prestar el servicio militar. Y mucha gente, digamos, en torno a eso se movilizaba. La red juvenil tenía una práctica muy amplia de gente que hacía parte de ese colectivo y que pensaba de igual manera. Había un eslogan bellísimo que había allí, que era: ningún ejército defiende la paz. A partir de ese ejercicio, en el año 2005, el Antimili Sonoro sacó un compilado de 2 discos, donde hay bandas como Coffee Makers, hay múltiples agrupaciones ahí que participaron. Neus también participó en ese compilado, agrupaciones de punk que estuvieron presentes allí.
todas cantando precisamente contra la guerra. Ningún ejército defiende la paz. Durante muchos años se hizo el festival. Hubo un evento muy importante también que existió durante años, que era el Festival Undergrano. Cuando nació el Undergrano, que se hizo la primera versión, empezando 2004, en aquel entonces se gestó un ambiente enrarecido desde la organización del festival, porque ese año nació Altavoz Fest, y Altavoz también se hizo recogiendo granos para los damnificados por la lluvia, y pues los organizadores del Undergrano básicamente dijeron que les habían robado la idea, y pues con la capacidad instalada y monetaria que tenía la alcaldía de Medellín, por supuesto el evento fue muy grande, fue en la Macarena. Ese año se presentó Kinky, que era la primera vez que visitaba el país. La gente tenía que entrar con 1 kilo de grano, que es una forma también de movilizar. Ahí estamos la imagen del festival Undergrano, agosto 21 del año 2004, y ahí vemos el cartel precisamente de las agrupaciones participantes. Muchas bandas han reflexionado, como lo mencioné, como también Daniel lo mencionaba en su charla, muchas bandas han reflexionado sobre la movilización social, y nosotros pues también desde ese ejercicio que ya hicimos alguna vez de 50 canciones de guerra, paz y reconciliación, que también abordamos acá. Hoy hay una actividad de bandas que han sacado canciones por montones sobre el paro nacional, no solo desde el rock, sino desde otras sonoridades. Hace poco también, pues, que es algo muy bonito, en el que hoy llama la gente el Parque de la Resistencia, el Parque de los Deseos, y es importante eso porque como la gente, según sus necesidades, reinventa y sobre todo resignifica los espacios, los lugares. Recordemos que allí se realizó pues un concierto donde participaron diferentes agrupaciones, donde el metal fue protagonista en el Parque de los Deseos. Ese mismo día se hacía un concierto en la 4 Sur. Hoy se está haciendo un concierto también en el estadio, donde están presentando en el sector del estadio, donde se presentan asuntos pendientes, golpe de estado, donde están EPENTES también participando. Quiero que veamos un fragmento del video de Mantra Cornuta que está recién publicado, es decir, acabó de salir, y que plasma ese sentir de cómo los músicos se unen a la movilización social y cómo la música ha sido un canto de batalla importante, cómo ha sido una gasolina en el sentido de ser un motor que impulsa a la gente y que está defendiendo ese derecho constitucional. Por eso le decía ahorita, es un derecho constitucional, no se nos puede olvidar eso, pero que si bien existe el derecho constitucional de la movilización, existe el derecho constitucional de la vida, el derecho a la vida. No nos pueden ir desapareciendo, no nos pueden ir matando, y pues hay múltiples canciones que han hablado de eso. No nos pueden desplazar, pues Fratermiseria tiene Desplazados, que es una canción muy poderosa de su historia y que habla puntualmente de frente de ese fenómeno del desplazamiento. Entonces veamos un fragmento de Mantra Cornuta. ¡Nos están matando en Colombia! ¿De qué me hablas, Diego? Seamos claros, Dylan Cruz no murió, a Dylan Cruz lo mataron. Lo mató el SMAT cuando participaba en las protestas del paro nacional. De manera brutal fueron agredidas mujeres, menores de edad manifestantes. ¡Dejamos pasar! ¡Que nos están violando, nos están matando! Perdió la vida esta mañana. Sabe que el país está en una profunda crisis de una realidad. Sé que tú también sientes su odio y te sientes violentado por su falsedad. El demonio habita en las mentes de esos corruptos que al pueblo quieren matar. Solo licitas y son bien corruptos, no ni nada los van a canonizar. Que recién semana y sus mentiras, Dávila tergiversa con su bla bla bla. Y esta es la resistencia, esos corruptos no podrán callar. Con los pies en la tierra y mirando hacia el cielo, con nuestras almas y con dignidad. Y esta es la resistencia, esos corruptos no podrán callar. Con los pies en la tierra y mirando hacia el cielo, con nuestras almas y con dignidad. Y es hora de estallar, de ser sensatos y exigir un cambio de verdad, de quitar el poder a sus putos que no tienen vergüenza a la hora de robar. Tengo conciencia, valor y optimismo. 1800 no te alcanzan para tus huevos, hijo. Esto es para esos putos corruptos, no van a vernos la cara nunca más. Y esta es la resistencia.
¿De qué me hablas, Diana? Malditas mafias y sus gobiernos de mierda y sus iglesias que nos quieren engañar. Malditas ratas cuyo negocio es la muerte, solo quieren es mentir y saquear. Enfrente yo solo quiero saber cómo este circo de mentiras se mantiene. Y son dementes si es que van a creer que este pueblo fuerza y dignidad no tiene. Y esta es la resistencia, esos corruptos no podrán callar. Corruptos en la tierra y mirando hacia el cielo, con nuestras almas y con dignidad. Y esta es la resistencia, esos corruptos no podrán callar. Corruptos en la tierra y mirando hacia el cielo, con nuestras almas y con dignidad. Si ustedes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Video de Mantra Cornuta, ese video que pues plasma precisamente con imágenes lo que han sido estos días para el país. Y aquí quiero también llamar a la reflexión. Yo creo que es muy importante el rock cómo ha registrado los diferentes momentos históricos, pero cómo el arte tiene que ser un canal para posibilitar otros espacios de encuentro, de diálogo, de discusión desde los argumentos. Si ustedes ven ese video en particular, ese video que muestra el choque violento, ¿cierto? Y la resistencia, esa es la mirada y completamente válida de la banda. Yo creo que también tenemos que pensar la resistencia de otra manera, y la música y el arte están llamados a pensar la resistencia desde unas formas alternativas donde ojalá no tenga que pasar lo que muestra este video, que es la violencia, que es el choque, que es querer pasar por encima del otro. Tenemos que lograrlo para poder avanzar como sociedad, si no van a venir años y días muy difíciles, muy malos para todos nosotros. Así es que esa es la invitación para que podamos avanzar, y ese es un llamado que también hace Giovanni Rendón, la agrupación Pene, a quien vamos a escuchar a continuación, porque es también importante sentir y escuchar a los músicos, cómo los músicos conciben este momento histórico, esta movilización social, cuál es su llamado, porque una banda decide participar en una movilización social. Mañana se va a realizar otro concierto donde van a tocar múltiples agrupaciones, el Piloto Ciego, ahí va a estar esta agrupación que es Paranoicos, Neuróticos, Esquizofrénicos, Pene. Entonces vamos a ver este video donde él habla del rock y la participación. Vamos a empezar y vamos a ir comentando los videos y la opinión de Giovanni Rendón, la mirada de los artistas sobre este momento histórico en particular. Hay algo en el rock que es muy importante, y es que el rock nace como a partir de la rebeldía y de la molestia que había en muchos momentos de la historia. Yo creo que el rock, cuando nace alrededor de todo el ámbito que habían creado los negros en el sur de Estados Unidos. Entonces, si uno se pone a mirar ahí, de lo que está hablando el rock es de tratar de que de alguna manera la posibilidad de expresarse libremente se mantenga. Creo que a través de los años, que digamos el rock viene desde los años 50 del siglo pasado, que es muy teso, se da uno cuenta que todo lo que estaba haciendo era tratar de abrir espacios para los jóvenes, porque lo que había siempre estaba enquilosado en unas ideas demasiado cerradas. Para mí hitos hay muchos, están los hitos que crearon los mismos negros en el sur, haciendo su rock and roll, que les dio toda la libertad para poderse expresar, y que lo hayan tomado los blancos y lo hayan llevado más allá, incluso que los Rolling Stones lleguen allá y le den el privilegio a los negros de salir a la calle a hacer sus protestas y sentir ese valor de la gente. Lo que hicieron los hippies en mayo del 68 con toda esa revolución le abrió la puerta a las mujeres, le abrió la puerta a mucha gente con ideologías en las que lo que estaban diciendo es expandan la cabeza, expandan las mentes para pensar. Creo que
para mí musicalmente escuchar el War Piece de Black Sabbath, de escuchar a los Sex Pistols cantando Anarquía en UK, o sea, escuchar todo esto es sentir que hay una voz que está transmitiendo fuerza. Para mí los hitos son cada disco que se ha sacado, uno escuchar a Parabello, uno escuchar a Rodrigo Deo, uno escuchar a Ira, escuchar toda la música que se representa en Colombia, para mí son hitos, porque creo que si hay algo que tiene el rock and roll es que a través de la música siempre está llevando un sentido libertario en todo lo que hace. Hablar de eso, uno podría decir Woodstock, podría decir los Stones con muchos de sus conciertos, Black Sabbath, uno puede hablar mucho de casos como el Live Aid, que se juntó tanta gente a hablar, digamos, como de Sudáfrica, ese tipo de cosas en las que la gente se une para hablar de libertad es muy importante. La participación de los jóvenes es absolutamente importante, porque son, digamos, la fuerza renovadora de las ideas. Ellos pueden retomar toda la historia, todo el bagaje que tiene la historia, todo el bagaje de la historia y el peso de la historia que tiene el país para transformarlo. Y de hecho de ellos depende mucho también el futuro, así que la construcción de futuro se tiene que hacer a partir de ahí, de los jóvenes, de escuchar esas voces que en este momento tienen claridad frente a lo que va a ser su propio futuro y de las próximas generaciones que vienen en adelante. Así que creo que los jóvenes son los que están dados también a través de todo ese conocimiento, y lo que podamos aportar en buena o gran medida cada uno es el diálogo, y ese diálogo se tiene que hacer con un saber de generaciones y entendiendo la historia para poder cambiarla. Qué importante eso que termina diciendo Giovanni ahí, y que es el hincapié también que si ustedes revisan y miran las redes sociales, hay algo clave, y es que nosotros no podemos quedarnos desde el rock. Está bien la denuncia, el rock es inconformidad también, pero más allá de eso tenemos que procurar por avanzar como sociedad. Él hablaba del diálogo. Giovanni Pene, que es una banda que integró la banda sonora de Rodrigo de No Futuro con una canción llamada No Más Clases, o sea, No Más Clases, que es también una generación que no tenía oportunidades, una generación que le estaba reclamando al Estado implícitamente lo difícil que era entrar a la universidad pública en aquel entonces. Las becas, los estímulos que existen hoy en aquel entonces no se daban, era muy difícil acceder a la educación pública. Además, muchos campesinos venían del campo desplazados por la violencia o con el sueño de llegar a la ciudad y tener un mejor futuro. Y pues qué importante que él dice eso, y además resaltar a los jóvenes, porque los jóvenes son los llamados a la transformación del país, y creo que es importante también decirle a los jóvenes, a esos jóvenes que están haciendo canciones, a bandas como Mantra Cornuta, que si bien hay otras herramientas hoy, si bien se puede participar, tenemos que trascender el activismo de sofá, que es estar ahí criticando, comentando, compartiendo noticias falsas, no filtrando la información. Tenemos que ser rigurosos con eso, porque la movilización no solo está en salir a la calle, claro que eso es muy importante, pero también nos podemos movilizar desde lo digital de manera inteligente, respetuosa, que plantee escenarios. Creo que eso es clave también. Si uno revisa, por ejemplo, hay una canción de Alejo García que se llama Se rajó la leña, que es una canción bellísima donde habla de los partidos políticos, es un campesino narrando su descontento de este momento histórico, pero hay otras canciones también que han hablado de la tecnología, de cómo la tecnología nos está robando el espíritu, de cómo la tecnología lo que está haciendo es envenenarnos, y eso lo vemos hoy en las movilizaciones sociales. Creo que ahí es clave el llamado de los artistas y de la construcción para poder avanzar como sociedad, y los jóvenes ahí son protagonistas en todo ese proceso. Hay una canción clave de Bruce Samin que se llama Cautivo, una canción que fue grabada en las movilizaciones estudiantiles también en el año 2011 en el país, cuando se manifestaron en aquel entonces contra el hoy expresidente
Juan Manuel Santos, y los jóvenes también reclamando el derecho a la educación, el incremento del presupuesto para la educación, que lo vimos también a finales de 2018, y hemos visto también a múltiples artistas, Doctor Crápula, que ha sido, digamos, que han asumido algo muy importante de lo que no se habla, y es que cuando un grupo se vuelve activista, un grupo toma la decisión, está jugando su capital político, y porque hay personas a las que no les gusta que las bandas se manifiesten. Esa es una discusión que pues se tiene que abordar, y tienen que ser los grupos, o deben los grupos o no asumir una posición política. Cada banda lo hará, pero ellos se tiraban al charco y están ahí y movilizan y retuitean, pero con una postura clave. Yo creo que canciones como Democracy, por ejemplo, es una canción que habla de ello. Hay una canción también de ellos donde dicen hermano guerrillero, hermano policía, y ahí se está haciendo un ejercicio explícito de narrar este momento histórico y de llamar a la reconciliación. Tenemos que intentar ver la movilización social también desde otras perspectivas que nos permitan avanzar a nosotros como sociedad. Hay una canción de Athanator llamado Femicide que habla de los feminicidios que están incrementadísimos en esta época. Hoy Barack Obama decía en algún momento, lo que pasa hoy con el mundo es que el mundo siempre ha estado dañado. Siempre ha existido corrupción, siempre ha existido como ese cáncer, siempre ha existido la maldad. Lo que pasa es que hoy hay más medios para acceder a la información, y con la posibilidad de la gente comentar, publicar, grabar, denunciar, pues el mundo al parecer se ha vuelto mucho más difícil de llevar, porque hay mucha información negativa que está circulando. Entonces, una forma de movilizarnos puede ser desde lo digital también, pero no quedarnos en esa movilización simplemente de sillón, como llaman algunos. Quiero que veamos a continuación dos nuevos videos de Giovanni, donde él habla de algo muy importante, que es el arte y la movilización, o sea, su mirada del arte y la movilización, para seguir conectando esas canciones que hacen ese recorrido. Hay una canción de Caifanes, de Jaguares, un disco llamado 45. Miren solo el título de ese álbum, 45, que era una crítica al PRI, al partido político mexicano, y decía: en México hay 45 millones de pobres. Y recordemos que una canción de Edson Belandia, que tiene canción de autor, que tiene folclore, que tiene elementos del rock, como Todo Regalado, pues reflexiona también sobre el modelo capitalista, y es muy importante esa canción porque recordemos que la pobreza en Colombia aumentó en 6%, es decir, hay un 42% de gente pobre en el país, que eso es tenaz. La pandemia, además, con la afectación de la economía, hizo que nos devolviéramos en el desarrollo unos 10 años atrás, dicen los expertos, los economistas, y la música está ahí, o sea, está tomando el pulso, lo hizo con la Guerra Fría, lo hizo con la caída del muro de Berlín, pues The Wall tiene esa importancia precisamente por lo que significa históricamente, además de la grandeza sonora, pues significa esa lectura de época. Lo que hizo Kraftwerk en aquel entonces, recordemos que Kraftwerk son alemanes, y pues son los papás grandes creadores de la música electrónica, que incidieron en la cultura del hip hop, en lo que luego sería el techno, en fin, en la creación de aparatos y dispositivos. Y Kraftwerk vienen de la generación de la posguerra, es decir, y los hijos de la posguerra, cuando ustedes escuchan The Robots, cuando escuchan, bueno, todas las canciones de Kraftwerk, también hay una lectura de una generación de pelados alemanes que estaban desahuciados, porque después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en Europa, a los alemanes les hacían el feo, los trataban mal. Y ellos empezaron, y cuando empezaron a hacer su música, pues un poco se mofaban de los Kraftwerk. Pero quiero que veamos, y hay la importancia de los jóvenes, conectando con lo que dice yo, de la decisión del joven de transgredir, la determinación de proponer. Pero ojo que proponer y esa transgresión, hay que trascender la violencia. Quiero ser enfático en eso, además de las movilizaciones sociales, porque si no lo hacemos, si no nos retamos de esa forma, es difícil, reitero, que avancemos como sociedad. Entonces, escuchemos ahora esa mirada del arte y la movilización, el llamado de los músicos a la movilización,
y deben o no participar los músicos. Uno ve que muchos músicos no participan. La música más popular que existe hoy, aquí que más se escucha gente, yo ayer estaba impresionado caminando por el Carmen de Viboral viendo la cantidad de cafés y de bares que hay, y pues la música urbana suena muchísimo, el reggaetón. No esperaría que artistas que movilizan tanto a la gente, si bien entendemos que es una música para el entretenimiento, uno dice, bueno, pero entonces ¿en qué país están viviendo, cierto? Es importante esto a la hora, y como mencionaba hace un rato, porque no solo es el rock, lo están haciendo los artistas electrónicos, lo están haciendo también la gente que hace cumbia, lo está haciendo la gente que hace canción social, lo está haciendo la gente que hace bullerengue, lo están haciendo los literales, los literatos, lo están haciendo los directores de cine. Ahí tenemos que estar todos muy conscientes de ese momento, pero escuchemos a Giovanni precisamente de esa lectura de el arte y la movilización. El arte representa el ser humano en todos sus sentidos. El arte es, digamos, lo que nos posibilita a nosotros de alguna manera hacer la introspección de lo que somos y proyectarlo de una manera que sea coherente, pero también con un marco que sea incluso mucho más profundo. Entonces el arte, con cualquiera de sus expresiones, sea artes escénicas, sea la escritura, sea el audiovisual, sea la música, es muy importante que esté presente en los hechos, digamos, importantes en cualquier país. Digamos que lo que está ocurriendo ahora es tan grande que no nos hemos dado cuenta, porque a través del tiempo sistemáticamente todo ha estado ocurriendo demasiado rápido, y muchos artistas desde tiempo atrás vienen haciendo denuncias sobre esto que está ocurriendo actualmente, pero el hecho de que nos juntemos y estemos en la movilización es mucho más importante, porque nos hace parte de ese núcleo que somos todos como sociedad. Yo creo que cuando una banda se presenta ante el público, generalmente tiene que ir detrás de él el espíritu de lo que siente y de lo que hace. Cuando nosotros nos paramos en un escenario, siempre hemos sentido como una responsabilidad, digamos, de llevar el mensaje que creemos desde lo que estamos haciendo como punqueros. Entonces, en este momento que las bandas se paren y el que nosotros nos paremos en un escenario es estar diciéndole al país, a la gente que es importante que pensemos, que reflexionemos a través de todo esto que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo, digamos, que va en contravía de lo que somos como sociedad, va en contravía de lo que somos como comunidad, va en contravía del futuro de la gente. Si algo ha estado presente en Pene también, no es ese rótulo de todo el tema de Rodrigo de no futuro, porque uno siempre pensaba en que en realidad no iba a haber futuro, pero el futuro de alguna manera se construye, y se construye realmente con ideas. No hay manera de parar estas cosas si no hay alguien que se pare enfrente, alguien que tenga ese altavoz, y creo que lo que nosotros estamos haciendo es tener ese altavoz también para gritar y decir verdades. Las verdades hay que contarlas, hay que estar también estimulando a la gente para que salga a la calle, porque creo que lo que hay ahora es un temor muy grande a salir a la calle, y creo que eso lo están rompiendo los chicos en el momento, y es muy importante uno respaldar el discurso que ha llevado a través de los años en este momento, y este momento es importante que todos estemos unidos, músicos, la sociedad civil, todos debemos de estar unidos y no hacer que nos acaben de separar, porque si nos separan eso va a ser fatal para el país. Ahí escuchamos a Giovanni Rendón, que ha trabajado en múltiples proyectos audiovisuales, que ha hecho videoclips para bandas, que reitero hace parte del grupo Pene, que tiene una productora audiovisual también que trabaja una forma de resistencia, y está trabajando un proyecto donde están buscando líderes que, por ejemplo, organizaciones civiles que están buscando terrenos, para que esos terrenos, hacen toda una gestión para que esos terrenos se vuelvan reservas naturales, o por ejemplo un ejercicio que mostraban la historia hace poco y contactaron a un personaje, cómo hacer un ganado, cómo trabajar un ganado que pueda ser amable con el planeta. ¿Se puede hacer eso?
sí se puede hacer. Y esa es una forma de resistencia también y es una forma de movilización social. Yo creo que debemos ampliar también esa mirada del choque, de la resistencia a la hora de entender que las transformaciones son importantes en las movilizaciones sociales y es lo que buscan precisamente las movilizaciones sociales. Yo quiero que veamos algo aquí en pantalla que son los rasgos de la movilización, que es importante que entendamos esto y que tengamos esto presente para capitalizar lo que está pasando hoy. Hay algo curioso con las movilizaciones, uno ve muchas bandas tocando, mañana tocan bandas, pero un montón de bandas, tocan un montón de bandas, hoy están tocando otras como les acabo de mencionar, entre ellas Tres de Corazón, Nepentes, Asuntos Pendientes, mañana van a estar en concierto Providencia, Comandante Cobra, Desadaptados, el Club de Sordo, Franquia Muerto, la Sinfónica Fónica, Pene, en el puente de la 4 Sur, dicen avances del paro nacional, pero podría existir una movilización gigantesca en este país para la transformación de este país, ojo, y es que todos los rockeros de este país salgan a votar en las próximas elecciones. O sea, si como sociedad civil podemos leer los rockeros, que somos críticos, que estamos leyendo el país, que vemos los gobiernos, podemos decidir e ir a las urnas a votar, esa sería la más grande movilización social. ¿Usted qué opina, Walter? Yo creo que ahí es que esto que está sucediendo hoy en el país, no importan los conciertos, y quiero que me entiendan eso, no importan los conciertos, si la gente, o sea, si no disminuye la apatía para votar en las próximas elecciones, para elegir a los congresistas. Ayer la gente estaba indignada porque no pasó la moción de censura al ministro de Defensa, pero es que eso, o sea, ¿a quiénes estamos eligiendo? Estamos leyendo los programas de gobierno, los rockeros hacen eso. Sí, claro que los conciertos son importantes, sí, pero quiero que me entiendan respecto al planteamiento de no importan los conciertos, sino vamos a votar, porque es que en este momento este Estado funciona a través de la democracia y es muy importante hacer canciones y es muy importante hacer videos, claro, y es muy importante estar charlando aquí, claro que sí, me fue regañó Walter, pero es más una reflexión, una invitación, pero esa tendría que ser la gran movilización, que la gente salga a votar en las próximas elecciones de Congreso, por quien quieran. Aquí no estamos diciendo que voten por X o por Y, pero que voten. Ahí vamos a hacer una sociedad civil que va a mostrar un avance real y que va a mostrar que efectivamente esto que está pasando hoy, además de los conciertos, además del arte, además de los murales, además de las canciones que se hacen, que en realidad sí va a trascender en el futuro del país. Porque si son ellos los que toman las determinaciones más importantes y no nos fijamos en quiénes elegimos y que entonces que voten y que las maquinarias políticas hagan lo suyo, hermano, no va a pasar nada. Nada que hacer, Santiago, así es la labor, es decir, el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos, es ese derecho al voto y eso es, sí que no nos lo pueden quitar. Así que si usted es de los abstencionistas que está por allá esperando a que los otros elijan por usted, pues hermano, también una manera de aquí, un resultado de esa manifestación es que inscriba su cédula, si no la tiene inscrita, y vote en las próximas elecciones porque es importante, ahí están las riendas de nuestro país. Pero en esa línea, Jason Castro Trujillo, el director del Instituto de Cultura, nos hace una pregunta, hace una acotación. Un ejemplo importante y bastante conocido de cómo aporta la música y en especial el rock a las transformaciones sociales, además de Vietnam y en el contexto de Sudamérica, es el ejemplo del rock argentino en el marco de la Guerra de las Malvinas. No solo reinventó el rock e inauguró el rock en español, sino que sentó una voz al respecto, asumiendo un rol político determinante y convirtiéndose justamente en símbolo de tal transformación. ¿Crees que el rock en Colombia tiene la fuerza suficiente para promover y movilizar una transformación de este tipo y con la contundencia que lo hizo el rock argentino? Es la pregunta de Jason. Yo creo que la música, es decir, yo no puedo decir, y sería atrevido decir que sí o que no lo puede hacer. Es decir, creo que tiene todas las herramientas para conseguirlo, que tiene el talento,
que tiene el concepto, que tiene la inteligencia de la gente. Creo que eso es clave. La historia, la herencia. Historia. Yo creo que el rock tiene algo muy importante, y es que si algo ha logrado el rock y el que se asume como tal, es que le da un lugar en el mundo. Y cuando usted asume un lugar en el mundo y entiende que es que hay cosas que no están bien en el planeta y que hay que movilizarse y se suma con los otros, yo creo que eso podría darse sobre todo si esta sociedad deja de ser más individualista, porque los rockeros también son individualistas o somos individualistas, y el individualismo se va en los actos cotidianos. Es decir, si esto que estamos viendo en las calles hoy puede tornarse en cosas tan simples como que muchas bandas, porque las bandas son celosas para ir a los conciertos de otras bandas, eso pasa en muchas escenas. Si logremos trascender eso, ¿por qué les da envidia que a una banda le prensen un sello en otro país? O sea, ¿y por qué hablan de esa banda? Entonces mira que hay cosas elementales que desde lo humano, si podemos trascender eso, va a llevar a un trabajo colectivo que nos va a permitir hacer verdaderas transformaciones. Entonces yo creo que puede pasar, claro que puede pasar, pero eso significa que nosotros como humanos, o sea, como Homo sapiens en este momento, pues razonemos, ¿cierto? Que entendamos además que tenemos un diálogo con la naturaleza, con los otros animales, con los que cohabitamos. Es que no somos los únicos en este planeta, hermano. Hay muchas especies y hay que tomar precisamente una posición sobre eso en aras de entenderlo, porque es que si no esto es finito, esto se acaba. Pues se acaba el agua, se acaba el aire. ¿Cuánta gente muere al año en Colombia por enfermedades respiratorias por la mala calidad del aire? Miles, hermano. O sea, miles, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo estamos haciendo nosotros para trabajar el tema ambiental? Y también el tema del arte como herramienta transformadora, ¿cierto? Yo creo que también Jason se refería a eso en su pregunta, de esa posibilidad del arte como una herramienta transformadora, y como lo vemos desde ya que los grupos están ya hablando, ya están haciendo sus discos, sus lanzamientos en este momento, como lo que acabamos de ver, ¿cierto? De esa manera de gritarle al mundo que están pasando cosas, pero que hay que actuar y que hay que hacer. Ese es interesantísimo, Santi. Nos estamos quedando corticos de tiempo. Otra pregunta de Andrés. Otra pregunta de Andrés Tavares Tamayos. ¿Crees que el rock y todos sus derivados desaparecieran si el mundo hipotéticamente fuera tan justo como el género y todos sus subgéneros han hablado durante toda su creación? Tradúzcame la pregunta primero, porque yo no la entiendo, honestamente. Bueno, tradúzcame la pregunta, ¿usted qué entiende? Él dice que si los subgéneros desaparecen, desaparecería el rock. Eso es lo que yo entiendo. Si los subgéneros desaparecen, sí. Yo creo que el rock y la música y las artes en general están en constante transformación, y una de las grandes bondades que tiene el arte es su capacidad de transformarse, de leer las épocas. Hoy estamos en un siglo híbrido y tenemos la posibilidad de establecer diálogos más abiertamente con otros quehaceres del arte, con el cine, con la escultura, con la pintura. El rock lo ha hecho durante décadas, y eso lo vemos en carátulas de discos, lo vemos en el cine, lo vemos precisamente también en los textos, etcétera. Pues un libro como, 1984, por ejemplo, ha inspirado a múltiples agrupaciones que han pensado sobre ese tema, que lo han hecho canciones, carátulas. Entonces, hermano, creo que la música siempre tiene esa posibilidad y tiene la capacidad del arte en sí de transformarse según las épocas, y eso lo que nos va a decir es que no va a seguir siendo la misma música. Hay gente que le gusta que la música siga sonando así tal cual, y eso es válido. Hay gente que no le gusta y quiere que la música se transforme también. Entonces puede que los géneros no vayan a ser los mismos, que se transformen. Puede que una escuela de músicos se queden con esos sonidos que tenían unas características en particular, pero no vayamos lejos. Si nosotros miramos lo que hace Vitamin Morten, que ha arriesgado con una cantidad de elementos a través de toda su discografía, y es usted, hermano, escucha Vitamin Morten y no le deja de sonar. O sea, usted dice, es una banda de metal, y ya cada quien la ramifica, pero eso es una banda de metal, y mira que es una banda que ha arriesgado. Entonces,
Y creo que ahí alguna vez Julián conversaba con él y decía que él esperaba que las bandas de metal del país precisamente arriesgaran la construcción de ese sonido, que fueran menos, ¿cuál es la palabra? Como menos caprichosos en torno a seguir sonando como es que, porque es que es así. Sí. Es su Sí, lectura, eso es válido también, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que lo bonito de la vida es que se vaya transformando. Pero yo creo que también podemos interpretar esta pregunta desde, si el mundo fuera equitativo, desaparecería el rock. También es otra manera de leer esa pregunta. Si fuera equitativo, Sí. Es el televidente, el espectador, Andrés Tavares propone: ¿crees que el rock y todos sus derivados desaparecerían si el mundo, hipotéticamente, fuera tan justo como el género y todos sus subgéneros? O como el género y todos sus subgéneros han hablado durante toda su creación. Es decir, el rock siempre ha hablado de justicia, de equidad, de un montón de cosas. Entonces, si el mundo fuera justo, equitativo y un montón de cosas, lo que se propone hipotéticamente, entonces el género no existiría, el rock and roll no existiría. Lo que pasa es que existe el yin y el yang, el blanco y el negro, el rico y el pobre, es decir, y esa es una ley, casi que son leyes universales para que exista la compensación. Entonces, yo pienso que sería no, una distopía, pues yo creo que es que, o sea, el mundo necesita el contrario siempre para que las cosas puedan existir, porque si no entonces, o sea, todos felices, además porque más allá de que estén las condiciones, aquí pasan otras cosas y la gente accede a otra información y la gente construye otros universos también. Entonces yo creo que... Como lo que estás pensando y lo que estoy pensando yo, porque yo parto con esa pregunta y me voy hasta el blues y hasta el canto de los negros esclavos. Si eso no fuera equitativo, entonces no hubiera aparecido el rock. Desde ahí, desde toda esa cadena que nace también de una manera de comunicarse, de una indignación o de un esconderse. Sí, pero es que, claro, pero precisamente si nosotros miramos la evolución para que nosotros llegáramos hoy a ser Homo sapiens y miramos en Neandertal, pero antes de Neandertal miramos entonces quiénes estuvieron y miramos cómo el hombre se fue desplazando y fue colonizando y cómo se enfrentaron pues algunos para poder habitar el territorio, para poder acceder al alimento. Entonces, sí ves, o sea, fue desde los principios un tema natural, o si lo miramos en la naturaleza, es decir, si vos mirás en la naturaleza, sale la leona a cazar y deja sus crías guardados y los dejó encaletados y no sé qué, y salió a cazar y llegó y el que la habría preñado le mató tres pues me entiende, pero eso es una ley natural. Una ley natural, sí. Sí, ahí está. Bueno, Santi, yo creo que sé que se nos quedan muchos temas en el tintero, parte de la conferencia está en el equipo y no la pudimos presentar, se hizo muy buena la conversación, muy amena. Nosotros seguimos en este segundo día de Viva el Rock, Bandas y Cultura Rock. Venga, pero antes de que me despache. Porque ya lo estoy despachando, hermano. No, pues no, ya me di cuenta, es la invitación a entender la movilización desde una perspectiva muy amplia también. Digamos que en el ejercicio de repasar esas movilizaciones, les decía, o sea, el CINEP decía que desde el 70 se calculan más de 25.000 movilizaciones en el país. Somos un país que supuestamente, las marchas no son efectivas, como otros países que sí han tumbado presidentes, que hicieron cambiar la constitución, pero lo que está pasando hoy muestra otra cosa. Ojo, pero tenemos que trascender el ciberactivismo y llevarlo, y reitero, a la injerencia directa en la democracia. Es decir, yo pienso, Santiago Arango, que si alguien se cree rockero y por pensar que va a ir a votar a unas elecciones para decidir quiénes son los que están allá, que son los que destinan el recurso para cultura, y que si destinan un recurso para cultura que es bien utilizado, debería beneficiar a todo el sector cultural de todas las artes. Si la gente, si el rockero que nunca ha votado en las próximas elecciones de Congreso, de presidente, alcaldías, gobernadores, consejos, de todo, si se pone las botas y dice yo voy a votar, esa es la gran movilización, hermano. Y ahí es que eso va a ser coherente con lo que está pasando hoy. ¿Se pueden seguir haciendo canciones? Sí. ¿Se pueden seguir haciendo festivales? Sí. ¿Se pueden seguir haciendo marchas? Sí. Pero ahí es que se tiene que dar la gran movilización, y ojalá el sector del rock...
saliera y vamos a votar, y que no hay que salir a decir ni mostrar el papelito, no, eso es un ejercicio íntimo, es propio, o sea, es privado, no, si va a votar, vote, y no tiene que salir a decir que vote. Si quiere salir a invitar a la gente para que vote, como lo han hecho muchos artistas, pues en los Estados Unidos, ¿cuántas veces han tocado los artistas apoyando a X, a Y, desde siempre, pues. Beyoncé hasta The Boss, pues han salido y han apoyado y dicen, y me la juego. ¿Hay algo de malo con eso? Pues que cada quien tome la decisión, pero la invitación es a ir, parcero, y votar. Sí, y aprender, hay que leer, hay que aprender a decidir, a tomar decisiones, leer esas propuestas de los candidatos que están. Es muy importante no votar por un candidato, votar por una propuesta. Exacto. Hay que estar conectados ahí, ejercer el derecho constitucional al voto, porque si no, una pregunta y algo que dijo Santiago muy bonito en la conferencia: ¿en qué país viven? ¿En qué país estamos viviendo? Ese es el grito. Santi, no, ahora sí lo despacho, hermano. Ahora sí, muchísimas gracias, Santiago. Mañana tenemos un conversatorio muy bacano, vamos a hablar de rock, libertad, violencia y resistencia. Santiago Arango, Daniel Meléndez y yo estaremos aquí conversando un poquitico sobre todas estas cosas. Vamos a hacer un conversatorio bien ameno. A ustedes muchísimas gracias por estar en este live de este Viboral Rock, bandas y cultura rock. Nosotros regresamos a eso de las 7:30 con los conciertos, y la gente que quiera estar, ya vamos a inaugurar la Máquina Delirante, una instalación sonora en la sala de exposiciones temporales del Instituto de Cultura. Muchas gracias, ya regresamos.